Mi nombre es Miguel Marchán de la Parcela 36. Soy cineasta, camarógrafo y jardinero entusiasta. En 2017 compramos esta parcela con el propósito de descansar los fines de semana del ajetreo de la capital. Acampamos en la parcela los primeros meses, mientras buscábamos la mejor ubicación para la construcción de la casa, intentando no cortar los árboles de este bosque nativo. El 2020 arrancamos de las cuarentenas COVID de Santiago, y por casi 2 años la parcela fue nuestra vivienda principal. Esto gracias al teletrabajo y a las clases por Zoom. Gracias también al vecino Héctor Belmar, que nos instaló los paneles solares. Gracias también a los vecinos que de manera voluntaria se hacen cargo de la mantención del camino. Mira, yo soy Miguel Vázquez de la Parcela 32, vivo aquí hace como aproximadamente 6 años con mi pareja que es Viviana Valdés y compramos nosotros el año 2011 y cuando llegamos no había nadie, era solo, no pasaba un auto, no pasaba nadie y empezaron a llegar de a poco vecinos que son súper buena onda. Aquí como estamos tan lejos, oye, me llegaron visitas, tenía una botella de vino que me prestí, ven a buscar, se me acabó el confort, ven a buscar. Claro que todo después lo devuelven. Oye, me faltaron huevos para hacer queque. Ven a buscar. La última opción era un cerro. Más que nada por estar como más accesible. Pero cuando llegamos acá nos encantó. Fue otra cosa. Más encima que tiene muchas virtudes. O sea, el tema del agua potable, que es un tema que no en todos lugares hay. El camino, el tema de estar aislado, el tema de que independiente de que te aíslas un poco, igual no estáis solo, porque hay varios vecinos, hay gente acá, entonces. Y aparte, bueno, y después con el tiempo la comunidad también es un tema importante. Dentro de eso el Miguel Vázquez fue el primero que... ¿Y tú te juntas regularmente con tus vecinos? Sí, o sea, no siempre, pero sí nos juntamos, sí, cuando me invitan. No, sí me invita harto el Miguel. El Miguel sobre todo, el Miguel Vázquez con el que más conversamos. Hola, mi nombre es Héctor Belmar, vecino de acá del Cerro, Mirador, Parcela 73. Yo originalmente soy músico, trombonista, pero hoy día me dedico a la fotovoltaica. Todos me deben conocer acá, pero los paneles solares. Eso es lo que me dedico actualmente. Con el sistema solar hay harta pega, en el sentido tenéis bombeo solar, los paneles solares. Hoy en día con esto de las alzas de la luz, hay todo un tema. Este es el perro, este es el flaco Flynn. El 5, no tiene cola, se la comieron. ¿Quién se la comió otro perro? Un Rottweiler. Lo atacaron. Estrella. Para la televisión. Haga un show. Venga. ¿Qué pasa, Chichita? Esta es la ratonera, ratonera y conejera. Ya. En invierno es bonito este cerro, esta vista para allá. Es muy bonita, ¿cierto? Cuando hay nieve, sí hay. No la veo. No, pero en invierno estamos en verano. ¿Cuántos años tiene usted? 63. ¿Y sigue trabajando? Sí, pues, activamente. El mundo de la construcción, pues. De todo en la construcción, cerámica, grafitería, de todo. Algo de electricidad. Sí, de todo. Pero mi oficio principal es albañil. Yo bajo solamente cuando tengo que ir a comprar. Hoy día me tengo que ir a comprar, no voy a bajar, obligado, pero mire, yo no bajara nunca. Yo en plena pandemia construí aquí. Estaría con puros pasaportes arreglados nomás para llegar para acá. Pues. Y nunca me pararon los carabineros, oiga, yo pasaba por la misma tenencia y jamás me pasaron, nunca tuve problemas. Me arreglaron unos pases, mi hijo que me arreglaba unos pases y todo el cuento, pero nunca, jamás tuve problemas, nunca. Venía cargado con la camioneta, paneles zip, cemento, de todo, y nunca drama. Y así paré mi casita aquí, ¿no? Mi nombre es René Carvajal, de la Parcela 53. Bueno, mi señora, Clara. Hola. Hola. ¿Y hace cuánto tiempo que están acá? A 1 año, en abril vamos a cumplir 1 año.
Se terminó de construir más o menos en marzo y ya inmediatamente nos vinimos en abril. Vivir acá aislado ¿Cómo ha sido para ustedes? Para mí feliz. ¿Ya? Ser la jefa ahí. Para mí difícil. ¿Difícil? Sí. Acostumbrada a la ciudad, tener cerca, no sé, todo. Y aquí es complicado. Me ha costado acostumbrarme. Y trato de no estar permanentemente aquí, sino que trato de escaparme unos días a la ciudad. Sí, Tengo a mi hija que vive en Puente Alto, en Las Vizcachas, y mis nietas, y me arranco. Sí, me ha costado. Me cuesta sobre todo en las noches. Encuentro que, bueno, en la ciudad uno tiene que estar tan protegido, con protecciones y qué sé yo, y me cuesta asumir que aquí estamos, pero abiertos y no pasa nada. Bueno, mi nombre es Carlos Barraza, soy de la parcela 102 de Los Pequenes. Mi núcleo familiar acá son 6 personas, tengo 4 hijas y mi señora son 5 mujeres y el único varón soy yo acá de la casa. Bueno, yo me dedico a esto, yo soy constructor de piscinas, pero en realidad sé todo lo que es de construcción en general, pero mi especialidad es la construcción de piscinas alrededor de Chile. Cuando yo la vine a ver esta parcela, me dijeron todos no, porque es un cerro. Normalmente una parcela para la gente común es plano y verde, pero esto no era así. Esto es así para el septiembre. Septiembre es súper lindo, para el invierno acá es lindo, pero yo vine a ver terreno en el verano, pero todos me dijeron no. Pero a mí me encantó la vista, yo tengo una vista bonita cerca del sector de mi casa y me encantó la vista y la compré escondido prácticamente, así que me tuve que mamar varios retos, varias taimades de mi esposa y de mis hijas mayores, pero ahora estamos felices. Bueno, mi nombre es Mary Fuentes, soy propietaria de la parcela 41 y él es mi esposo Leandro González. Soy corredora de negocios, vendo maquinaria para la minería y propiedades y Yo soy constructor. María es constructor. Ahora en enero vamos a cumplir 3 años. 3 años viviendo. Y 4 construyendo. Y 4 construyendo. 4 construyendo ha sido una larga tarea. Y 5 también pueden ser. ¿Y qué les gusta del cerro? La tranquilidad, la vista. Me encanta. Sí, de hecho nuestra casa está enfocada 100% con vidrio justamente porque nos enfocamos en las vistas. Exactamente. Y rodeada obviamente de la naturaleza, que es lo más importante, que es la tranquilidad, el sonido de los pájaros, el que no escucháis a algún vecino, eso nos gusta mucho. Él es el Boica, él es el perro fino de esta casa, los demás son puros quiltros. Él es un perro de mi esposo de soltería. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcos Baeza, la parcela 54. Yo soy una persona que me dedico a todo lo que es mantenedor de agua, limpio piscina, reparo motores, construí en mi tiempo, me aburrí de construir. Y hoy en día mi rubro es eso, es dedicarme a todo lo que es agua. Acá tengo separado un poco lo que son mis árboles, que lo que más quiero. Aquí tengo unos par de duraznos, tengo unos limones. Aquí los tratamos de cuidar esto porque los arbolitos realmente para nosotros es exquisito, es sacarle provecho a los años que llevamos acá y que realmente producir en un cerro es estupendo, o sea, es una cosa linda, sacáis el primer provecho y te sentí goloso de eso. Bueno, mi nombre es Miguel Correa, yo soy propietario de la parcela 115, soy constructor, me dedico ahora estoy trabajando en inmobiliaria y me dedico a la reparación de departamentos, pero tengo todas las nociones de construcción, fueron 20 años construyendo en terreno, así que algo he aprendido. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá? Llegué a vivir 10 años yo, con mi señora. Mi hija chica tenía 2 años, hoy día tenemos 2 hijas, la Constanza mayor, la Amparo y la María José, que es la que aperra acá todo el tiempo, porque yo salgo a trabajar y ella es la que se queda acá y hay que tener coraje para vivir acá, no es llegar y vivir acá, pero a ella le gusta, bueno, a todos nos gusta en realidad. De hecho, tuvimos una conversación hace no mucho
era si les gusta vivir acá o prefieren irse a la ciudad. Y me dice, no cambian esto por nada. Así que feliz por eso. Ahora lo he logrado. El invierno de 2024 fue particularmente lluvioso acá en el cerro, por lo que la vegetación creció y creció, hasta que llegó la mano del hombre, y el 28 de octubre nuestro cerro sufrió un incendio forestal, que consumió en total 40 hectáreas de vegetación. El fuego llegó hasta los límites de nuestra parcela. Afortunadamente, en esta ocasión ninguna vivienda del cerro se vio afectada. Esto gracias a bomberos, brigadistas CONAF y vecinos que lograron frenar el avance de las llamas. El siniestro se habría originado por una quema de pastizales en una parcela bajo el cerro. A poco más de un mes, nuestra comunidad del cerro se ve enfrentada a un segundo incendio forestal. Esta vez, 6 viviendas resultaron quemadas en su totalidad. Aquí estamos con los vecinos del Mirador del Águila, solidarizando con nuestro amigo y vecino Carlito Silva, que quedó su casa reducida a escombros. Más de 25 vecinos trabajando en la remoción de escombros y limpiando el sector, junto con los hermanos de la iglesia de Carlito. Este es grande, No es solo un instalador de panini. No. Y no es solo una cara bonita. Gracias. No es solo una cara con patio. Fue buena mi idea de poner un diagonal. La idea era mi sueño, ¿no? Sí, Juanito. Póngase tú encantado, Juanito. Los del lado se caen al barranco. ¿Cuántos vecinos? Ahí estamos. ¿Cuántos? Vamos, ahí. ¡Ay, Carlos! ¡Asujétate, oye! ¿Para dónde van montados? Ese tiene que tener medida distinta que ese. Claro, porque Todo este proceso sin ellos jamás hubiera sido lo que es hoy día. O sea, jamás. Vecinos que no conocía, vecinos que conocía, pero nunca iba a pensar de que íbamos a llegar a ese nivel de compromiso con nosotros. O sea, que iban a llegar a ese nivel de apego hacia nosotros. O sea, yo conozco a Miguel Vázquez, al Marco. Todos ellos siempre han estado, ¿sí? Pero no sé, pues el vecino René, bueno, tú mismo, que han llegado el vecino Andrés a armar la casa completa. Entonces como que en verdad que nos ha sorprendido mucho. ¿Salgo yo, no? El de idea. Miguel, cámbiate unos sostenes, los tenés manchados. Mira, primer clavo pone y le están sacando fuego. Un actor innato. Gracias. Con 33 grados a la sombra y un sol implacable pegado en el techo, mis vecinos siguen trabajando alegres en esta bella minga. Yo estaba en Santiago y llegó el mensaje de WhatsApp de que había un incendio abajo en el plano. La verdad es que como el incendio anterior no había ni siquiera llegado cerca de la casa de nosotros, entonces como que igual no me preocupé mayormente. Pero cuando me avisan que el fuego estaba acá abajo, en la calle abajo de la casa de nosotros, ahí me vine, al tiro.
Me rajaba acá y la casa todavía estaba intacta. Tenía como pequeño, o sea, tenía un brote de fuego, pero era muy chico, era apagable. Pero no había presión de agua para apagar el fuego. De hecho, yo tenía una manguera súper cerca de ahí, pero no logré nunca apagarlo. Un lapso de un par de horas, cuando ya el fuego estaba fuerte y se apagó, y después se apagó porque se consumió todo. En que lloramos, llegó la Betty, nos pusimos a llorar por la pérdida, porque perdimos todo. Pero después dijimos, ya bueno, en el caso de nosotros que creemos en Dios, dijimos ya, esto pasa por algo y en realidad vamos a tener que salir adelante. Dios nos dará la fuerza como para poder rearmar todo y por algo pasan las cosas. Y ese fue como nuestro consuelo. Entonces no tuvimos como ese sazón de haber perdido todo, sino que como, ya, está bien, pasó, ocurrió, pero ya nos vamos a tener que levantar. Mira, Miguel, yo te voy a decir algo. ¿No? Sí, no, yo te voy a decir algo. Para los 2 incendios, yo soy católico. Somos católicos, no fervientes, pero somos creyentes. Y para los 2 incendios, el primer incendio, yo pasé por la iglesia aquí de Champa y le pedí con mucha fuerza, le dije, Señor, por favor, protege mi parcela. Y el hecho está que no se quemó ni 1 centímetro cuadrado mi parcela. Y en la segunda oportunidad, y también le encargué la parcela al Señor, y también no pasó nada, gracias a Dios. Todos nos pusimos a sacar agua y a mojar sus parcelas, y había gente que mojaba sus parcelas cuando el fuego está a 600, 800 o 1 kilómetro de distancia, por precaución también. Teníamos los estanques, y las líneas de sensores de los estanques con el incendio se quemaron. Entonces los estanques no tenían capacidad de recuperación, y en algún momento determinado se iban a secar. Y gracias a Dios, los helicópteros llegaban aquí hasta 100 metros más abajo. Tengo un video que grabó algún vecino, que el helicóptero llega ahí a 100 metros más abajo y se da la vuelta y está el humo ahí. Y a todos daban por quemar esta casa. Complicado, pues, ver cómo subía el fuego para acá. El primero llegó por esta zona de acá, la casa de Pancho y Mary por allá, cerca de tu casa igual, los Magnos. Y el segundo ya, ¿cachai? Por allá abajo nos tocó vivirlo todo ese. En los 2 estaba acá. Pero jamás haya estado en el de la señora Mary, fue más porque estuve presente. Fui para allá. Estar metido ahí entre el fuego, fue terrible. Terrible. Nunca había pensado eso. Pero para ayudar a un vecino uno tiene que estar siempre presente. Estamos acá. La verdad es que fue terrible porque yo estaba en mi trabajo, estaba en la comuna de Puente Alto, que estamos como a 40 minutos de acá. Y me avisan los vecinos de que mi casa se estaba incendiando porque de arriba lo único que veían era humo de mi casa. Mi madre estaba sola, que es de la tercera edad, y yo lo único que hice fue correr. Cuando llegué acá ya la casa ya estaba con incendio, o sea, nosotros ya habíamos sido afectados por el incendio, no había llegado al camino y no había llegado acá casi a la puerta de la casa. O sea, ahí teníamos los primeros auxilios, fueron los vecinos, que fueron 2, que nos ayudaron mucho con el ¿cómo se llama? Con apagar con la manguera. Después se nos cortó el agua, después tuvimos que improvisar con la piscina del vecino. El vecino nos pasó obviamente el pase para sacar agua con la gente de CONAF y con todos los voluntarios que llegaron, que fueron muchos, la verdad. Familiares de él y familiares de nosotros. Fueron familiares, vecinos en general, todos ayudando también, acá a apagar en realidad contener el fuego acá, porque si nosotros nos quemábamos aquí, era obvio que seguía para arriba. Era un dominó. Sí. Cuando hicimos el diseño de la casa y de la parcelación en general, nosotros hicimos un cortafuego grande, que fue un camino como de 60 metros. Claro. Y bueno, y si no hubiésemos tenido el apoyo de los vecinos, también hubiésemos tenido otra historia, no hubiésemos quemado. O sea, al fin y al cabo aquí una de las cosas importantes fue el apoyo de la comunidad, que una no entró en pánico y actuaron rápido, y lo otro es que tuvimos un cortafuego importante. Claro. ¿Y qué piensan ustedes de la comunidad? Creemos que es una buena comunidad. ¿Tú cuentas? Sí, es buena comunidad porque en momentos que hemos tenido necesidades de alguna urgencia, ellos están ahí siempre. Ayudan muy rápido y eso se valora mucho. Como en todas las comunidades, no todos los vecinos nos podemos llevar bien y somos amigos, somos vecinos. Claro. Como bien dice el dicho, el vecino uno no lo elige, pero en casos de emergencia, como también es como el eslogan que tenemos los chilenos, que cuando hay una crisis actuamos todos y somos todos hermanos. Yo creo que es lo que pasó acá. Sí. Ahora, no, nosotros nos salvamos porque tuvimos
La gracia de Dios nomás, ¿por qué? Pero también ustedes sienten que Dios pudo haber ayudado, ¿no? Sí, yo soy súper creyente. Sí. Y la verdad es que tenía que decirlo de todas maneras. Sí, creo que una de las cosas es que Dios, yo creo que nos ayudó bastante. Él no quiso que nos quemáramos. Porque estuvimos con el fuego aquí. Tú te equivocaste porque el fuego llegó aquí, a esta rama. Ese árbol también se quemó un poquitito. De Sí. hecho, todavía quedan unas hojitas quemadas. La verdad es que el último incendio no se pudo hacer mucho porque era demasiado el viento y el fuego, era muy, muy alta la carga calórica, entonces lo único que, por lo menos yo que estaba solo abajo, me dediqué a ayudar a algunas personas a salir de sus casas y eso. Pero más que eso no se podía hacer, era muy difícil. Fui bombero muchos años y tengo harta experiencia con respecto a eso, pero hace bastante tiempo que estoy fuera de las canchas, entonces lo extraño de esto es que todos los vecinos antiguos dicen que desde toda la época de la sequía, incluso la más grave de la sequía que hubo hasta el año pasado, nunca hubo un incendio. Y ahora que tuvimos un invierno lluvioso, qué sé yo, obviamente hubo más pasto y se produjeron tantos incendios. Entonces eso es lo sospechoso y lo que hasta el momento no tenemos los resultados de las investigaciones. El incendio en los cerros es muy rápido, come muchas hectáreas rápidamente, sobre todo en el verano con la calor, es muy seco, y también por el viento. Todo depende del viento. Si el viento es rápido, corre mucho viento, esto se dispersa por todos lados, la ceniza. Gracias a Dios acá llegó bomberos, llegó CONAF, llegaron los helicópteros súper rápido, o sea, recursos llegaron y actuaron rápido. Fue fuerte para todos nosotros la situación que pasó y harta pena igual por todos los amigos que perdieron todo. Pero ahí estamos, pues, ayudándole a todos, dando lo mejor de nosotros para salir adelante, porque en realidad tenemos que funcionar como una comunidad. Siempre ha sido mi idea de vivir acá, de vivir en comunidad y ayudarnos entre todos. Así que ese es mi principal objetivo, digamos, de vivir acá. Por eso que me cambié de la ciudad, donde era todo personal, acá al cerro, donde creo que hemos logrado hacer una comunidad. No tan fuerte como uno quisiera, pero lo hemos logrado. Mira, yo creo que el incendio, a pesar de todo lo malo, ha sacado lo mejor de nosotros. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que rescatar. Vecinos que a veces uno sabe que están, pero no comparte con ellos, después del incendio ya hay una relación fluida, llamados, WhatsApp, preguntas, ¿te necesitas algo? ¿Te falta algo? Cosas que antes no pasaban, porque la verdad que en algún momento como que trasladamos nuestro egoísmo de la ciudad al campo, acá. Y ahí es donde está el error, porque acá tenemos que funcionar con otra lógica. ¿Qué sientes cuando en el chat siguen apareciendo nuevos casos? ¿De fuegos? No, pues como es estresante. Sí, es estresante. Es como volver a recordar el momento. De hecho, incluso nosotros con la Betty tomamos la decisión de no tomarnos vacaciones en los veranos. Por lo mismo, porque dijimos ya vamos a tener que tomar esa precaución de estar siempre acá en la casa. Porque si pasa de nuevo, por lo menos poder tomar las medidas desde acá. Sí. Entonces, sí, pues sí es estresante ver que siga pasando para encima por las mismas razones. O sea, nuevamente intencionales, nuevamente por descuido. Entonces, eso es como más que desagradable. Es decir, cómo la gente no puede tomar conciencia. En mi caso, por lo menos, hay una conciencia de que es algo con lo que quizás vamos a tener que volver a convivir. O sea, en algún momento va a pasar de nuevo un incendio en el cerro, ¿cachai? Uno esperaría que nunca más pase, ¿cachai? Pero sí puede pasar. Obviamente que hay que tomar las medidas necesarias. Yo creo que una de las razones por la que el fuego no arrasó la casa era porque nosotros teníamos muchos matorrales cerca, precauciones que vamos a tener que tomar en esta nuestra nueva etapa. La persona que hay que tener, que está ayudando en el jardín, también educarlo y educarnos nosotros también, para poder enseñar, para poder
para que esto no vuelva a suceder, en realidad. Es lo que queremos, que no le suceda a nadie más, a nadie. Sí. Aquí, en caso de que haya algún riesgo de fuego, vamos a abrir la llave y los aspersores empiezan a funcionar. Lo que sí cometimos un error y tenemos que alargarlos más porque están como muy juntos. Tienes que hacerte un poquito más atrás para que no... Entonces aquí, este aspersor tiene alrededor de 20 metros de alcance y la idea es bajar la carga calórica en caso de un incendio, ¿ya? En espera de que llegue la ayuda profesional. ¿Y ustedes qué medidas están tomando para prevenir? Muchas medidas. Estamos buscando todas las alternativas, desde tener extintor en toda la casa, por ejemplo, que están vigentes. Tenemos mangueras en distintos lugares, a pesar de que sabemos que cuando hay incendio forestal, lo que pasa es que la gente entra en pánico y al entrar en pánico todos dan el agua y nos quedamos sin presión de agua acá y se nos corta el agua. El suministro se corta. Pero también optamos por tener una piscina grande que da 50.000 litros de agua. Una de las medidas que optamos es porque el suelo, a raíz de la experiencia que tuvimos con el incendio, y obviamente lo que ha manifestado CONAF, que cuando el pasto está largo, aunque tú lo cortes, si queda el pasto cortito pero seco, sí, eso crece. Se propaga muy rápido. Y es muy rápido. Entonces las copas de los árboles, como están a ras de piso, o sea, el árbol, generalmente en cerro, cuando están vírgenes los terrenos, toma ahí los árboles. Entonces lo que hemos hecho es subir los árboles, desmalezar la base, ¿cierto? Dejar solamente la copa. Que quede como 1,5 metros aproximado, que quede pelado y después para arriba que empiece ya la hojita. Rastrillar. ¿Eso lo hicieron a todos los árboles de la parcela? No todos, pero la mayoría. Sí, la mayoría. Y las bases, tratar de rastrillar, que quede tierra y dejarle gravilla. Además que ahora otra medida de emergencia que tenemos es que estamos llenando baldes con arena. Claro, con arena. Y esos baldes con arena los estamos dejando en distintos lugares de la orilla del camino, del cortafuego. Entonces, si en algún momento llega el fuego, tenemos para tirar, por lo menos, ahogar el fuego con un balde de arena. Esos árboles nos falta podar. Levantar. ¿Y con qué hacen las podas? ¿Con qué herramienta? Tengo motosierras, desbrozadora, tengo de todo. Ya. Sí, desde que llegamos acá hay que tener de todas las herramientas. Posibles. La planta, la doca, que es rastrera, no necesita mucha agua, solamente con la brisa, con el sereno, y da una flor hermosa, es decorativa y retardan también el fuego, porque como es de agua, es como la aloe vera, familia como del cactus. Entonces, si tú tienes toda esta zona, como va a ser rastrera, va a hacer dos cosas. Una va a ser invasora, entonces no va a permitir que entre maleza, que crezca la maleza, y en vez de que crezca la maleza va a crecer ella, y por otro lado es lo que te comentaba, que retarda el fuego, porque tiene mucha agua. Así que hemos estado cortando patillas y poniéndolas en distintos sectores. Acá, por ejemplo, estoy esperando que crezca a este lado, ¿ves? Yo creo... ¿Cualquier época del año? Sí. No, esta es súper fácil de plantarla con una patillita. Esta. Imagínate todo lo que me va a cubrir. Tenemos doca en todo el perímetro de la casa. ¿Y los conejos no se la han comido? No. Con los perros que tenemos no entra mucho conejo, prácticamente ninguno. Así que está prohibido el paso de los conejos aquí. Siempre todos los años se trata de podar acá, pero es terrible. Es mucho el pasto. Es demasiado pasto. Lo más cercano a la casa, que es este sector de acá, con Alicia lo sacamos a mano. ¿Por qué a mano? Porque dura más tiempo en que vuelva a salir pasto. Dura, no sé, se demora como 2 años en volver a tener un pasto largo y seco. Entonces cuando lo sacáis, no seco, pero que esté medio verdoso para poder tirarlo y que salga con raíz y todo. Y ese lo sacamos, lo acumulamos y lo metemos allá como una zanja que hay un hoyo, lo acumulamos ahí. Pero que es la pega, es la tremenda pega sacar todo a mano. Pero en este sector específicamente casi siempre hemos sacado a mano, ya ha sido como 2 o 3 veces. Y lo demás orilladora. Yo por mucho tiempo corté harto pasto. Sí, cortaba todos los años pasto, orilladora, cortaba, ¿viste? Y este año me dejé, el año pasado y este año me dejé estar. Y se vienen los incendios. Así que hay que retomar esto del pasto. Es más, he pensado en algunos sectores
meter algo para que no crezca pasto. Es demasiado. Yo aquí tengo muy buena tierra y crece mucho pasto, mucho. Eso es como... ¿Y qué meterías? ¿Qué sería eso? Un quitamaleza, algo para que no crezca. Cortamos todo lo que es pasto a ras. ¿Y con qué cortan el pasto ustedes? Cortamos el pasto con motosierra, lo que es más grueso, y el pasto lo cortamos en el asunto con orilladora, cuando ya el pasto está creciendo. Nunca le hemos querido tirar muchas cosas que dice la gente, tirémosle matamaleza y todo. Nosotros igual tratamos de no tirarle eso, porque tenemos animales, tenemos gallinas, hay perros, hay gatos, hay chivos, cabras, por lo tanto tratamos de mantenerlo lo más agrícola posible. Dentro de mi galpón tengo muchas cosas, mis materiales a lo que yo me dedico, que también yo lo puedo decir a mi conciencia, ocupo hartos implementos ahí que son inflamables, lo cual trato de cuidar mucho. Y el problema de nuestro fuego es que se pasa de ceniza a ceniza. ¿Sí? Se pasan de ceniza a ceniza y se van prendiendo. Por lo tanto, ¿qué hice? Puse manguera arriba, si tú ves, y puedes mojar. Mojas tu techo. ¿Y esto todo es de tu red que tienes allá, de Esto es de la red. del agua que acumulaste en la lluvia? Sí. Acá yo tengo las cortadoras de pasto. Las cortadoras de pasto que las pongo bajo techo. Y aquí tengo la otra que esta me corta el pasto ya más plano. Entonces la tengo aquí como metidita bajo las sombras. Y aquí, por ejemplo, el pasto aquí en septiembre, en el día de invierno, esto es un prado, o sea, es todo verde. Un poquito más al sol. Es todo verde. Entonces aquí empieza a secarse el pasto como a mitad de octubre. Y empieza a quedar así, pues. Incluso más largo, si aquí está corto ya el pasto. Bueno, lo ideal sería hacer todo esto con varias personas. No soy capo para hacer todo esto en una parcela por el tema de la alergia, así que de repente vienen familiares, primos, gente que trabaja conmigo y le digo ya, hoy día asignamos de venir a hacer limpieza a la parcela. Por lo menos aquí este año aquí se demoraron como unos 3 días, 4 días en pelar completa la parcela, porque el pasto llega hasta 50, 60 centímetros de altura, así que cuesta harto cortarlo. Y ahí hay que cortarlo ya con la orilladora, porque la máquina esa te corta máximo 10 centímetros de pasto, o si no se te atranca la que tiene las 4 ruedas. Así que, y con varias orilladoras, porque esas se calientan, pues si tú tienes que dejar que se enfríe una para poder ocupar otra. Entonces es engorroso el tema, pero como digo, el mantenimiento no cuesta tanto, porque tú puedes cortar un poco en un lado, al otro día cortar en otro lado, o prácticamente algunos vecinos que vienen los fines de semana. Yo escucho varias veces que los vecinos vienen a trabajar, a limpiar sus parcelas, entonces tienen 2 días, pues, el sábado y el domingo. O sea, prácticamente entre descansar no descansan nada. Eso lo compró mi hijo. Sí. Me lo trajo, me dice, papá, mira, te alivia todo. Muy bueno. El hijo me dice, papá, hay que deforestar, tratar de sacar los árboles que están más encima de la casa. Yo los voy tratando de arreglar lo que más se pueda, que no estén apegados a los pisos, sacando la leña seca y tratar de ubicarla y ocuparla en algún momento, en tiempo de invierno. Que sería lo ideal, porque si no, ¿qué hacemos? Lo que decía una vecina, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamos de limpiar las parcelas y dónde metemos lo que sacamos? Y tiene razón. Es complicado el tema, pero yo amontono. En algún momento, digo yo, podré, no sé, tiempo de invierno, tratar de irla quemando de a poco, dentro de un tambor, que es la única forma, porque no se escape el tema. Antiguamente, como todos los viejos, quemábamos las hojas, la usábamos de leña y ahora decidimos que había que cambiar la forma de hacerlo. Y ahora, cuando como tú ahí,
el montón se va reduciendo a su mínima expresión y después estamos viendo varias fórmulas de usar todo este material para hacer relleno. Estamos estudiando ahí, viendo qué podemos hacer. Lo más fácil era irse, es decir, no estamos para esto. Pero creo que sí, creo que estamos para esto y creo que estamos preparados, nos tenemos que preparar más, sacando ideas de otros vecinos. El Héctor Belmar, que tiene su sistema de red de incendio móvil. Vamos a hacer otro acá en estas 3 parcelas para proteger las parcelas de abajo y las parcelas de arriba. Ya, pues con todo esto de los incendios, tuvimos que echar mano con Carlito, me enseñó, yo no cachaba mucho, yo de bomba y piscina no sé, y me enseñó para que hiciéramos como un arranque separado de la piscina y sacáramos agua desde la piscina en bomba. Entonces, en caso de incendio, espera. Ya, en caso de incendio, tenemos una manguera de 30 metros acá arriba, una de red húmeda. Tengo que hacerle como todo el empotrado, tengo la caja, tengo todo, pero el tiempo no da. Pero lo bacán de esto, igual, que voy echando la bomba desde acá. Sí, forma remota. Con esto nos da para defender la casa. Para regar igual. 30 metros que tenemos para llegar a diferentes puntos. Yo tengo una red de incendios, bueno, yo la tengo de emergencia, ojalá que nunca la utilice, que nunca pase nada en el sector mío. Me encantaría haber llevado este sistema a donde mis vecinos, pero es imposible, lo tengo estacionado acá y no lo puedo utilizarlo acá en mi casa. ¿No? Todo este sistema lo sé utilizar yo y mi familia, que como les dije son varias mujeres, pero ya lo saben utilizar completamente. De día funciona con sistema solar y de noche obviamente no los va a durar mucho la batería con el tema del motor, que es gastador en cuanto al voltaje. Tenemos que tener siempre los generadores de corriente con benzina, vecinos, porque esto puede suceder de día o de noche. Ahora nos tenemos que instalar con 2 más de esto. Y esta agua la sacamos desde la piscina. ¿Cachai? Ay, acá. Y es bastante el chorro, pues, porque nos demoramos súper poco en regar. Así que estamos bien contentos con esta implementación, que la hemos ido probando. Aprendiendo. Sí. Igual yo le he preguntado a vecinos que son más expertos en el tema de las bombas y ellos me aconsejan y por eso es que yo he comprado este tipo de cosas. Tampoco las he comprado porque a mí me tincó nomás, sino que ellos igual me han informado harto. Pero esta está buena, esta bombita de las piscinas, yo creo que quien tenga piscina, yo creo que casi todos deben tener ya. Esa sería entonces la recomendación. O sea, como... Tener la conexión, tener unas mangueras de respaldo, conexión, mira, 8 o 10 metros y llega uno allá. ¿Y cuántos litros tu piscina? Más o menos. Debe ser como unos 45.000 litros. O sea, sí, Sí. Está súper bueno el... Sí, pues, tenéis para... Voy a salvar a harto. Protegerse más que nada, o sea, si te llega el humo y no podías hacer nada, tenés que arrancar. Pero hay que tener una red de incendio acá. Es ultra necesario para todo. Porque no siempre el incendio puede partir abajo. Nos podemos encontrar que puede partir en la parcela de cualquiera. Si no estamos libres de que tengamos un incendio. Ocupamos herramientas, hay pastos. Tenemos sistemas solares que igual son riesgos de incendio, que tienen que estar bien instalados para que no... Siempre estamos pendientes de que podría pasar un incendio hoy día en este minuto o mañana y no podemos relajarnos. Sí, pero no, lo bueno es que estamos más preparados que antes, Sí, pues, mucho más preparados. De todas maneras, creemos Que el 28 de octubre del 2024 que fue el incendio. Antes lo teníamos presente, pero no creíamos que podía pasar hasta que pasó. Además que también supimos que cómo funcionaba, cómo avanzaba el fuego, pues, cómo trabajaba el fuego de acuerdo a las corrientes de aire. Esto mismo que uno dice, oye, tengo la maleza, ya la corté, pero si no la rastrillas y no la limpias y no dejas solamente tierra. Y no la saca.
Si no la saca, te quemas igual. No me acuerdo quién publicó, creo que Mary Fuentes, creo, no estoy 100% seguro, pero creo que sí, que publicó que tenía un chivito comiéndose la maleza. Porque también es otro proceso que uno no tiene tanto espacio, no tiene tantas capacidades para hacer compost y todas esas cosas. Y tenía unas cabritas. Y Marco justo fue a comprar unas cabritas y al final todos compramos. Así que allá arriba las tengo, po. Sí, vamos a verlas, vamos a verlas. Lo único malo que me hizo chipear a todo el sol, pero bueno. Yo chipeo con la sombra. Aquí están. Nuestras podadoras oficiales. ¿Tienen suelta? No las amarramos. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué las amarramos y las tenemos aquí? Porque queremos que se coman toda esta parte primero. Porque si no, se comen todos los árboles. Frutales, lo que sea. Ellas no distinguen, no tienen distingo en qué se comen. Entonces las tenemos acá, le colocamos la sombra, tenemos todo bien. Y tenemos una chica que anda por ahí, po. Es la que anda suelta, esa no conoce de reglas, porque llegó aquí de 2 semanas. De hecho toma leche, o sea, es todo un tema. La María José, la caperra con todo, mira, viene la perra. Po. Mira, hasta el momento nos ha dado súper resultado, súper. Porque esta cuestión era así. Era un cerro que en el fondo, a la vieja usanza, lo teníamos todo junto para quemarlo. Esperando el invierno, claro. Esperando la lluvia, cuando lloviera, y ahí lo quemamos. Entonces ahora cambiamos el paradigma y ahora nada se quema, todo se... Lo que para nosotros es lo que nosotros... basura, para ellos es comida. Para ellos es comida. Tener que no todo sea tan mecánico como una máquina, esto, lo otro, sino que traer animales que hagan la pega, puta, que ha sido bueno, ha sido súper bueno, súper bueno. Se llevan bien con los perros, no tienen problemas. Bueno, la verdad es que nos gustan harto los animales. La mayoría de los perros que tengo aquí son todos rescatados. O sea, en realidad todos. Todo. Sí, pues el chivito, el Lucas también, pues. El chivo era de producción. Y el chivo, al ser de producción, lo iban a matar. Para comérselo. De carne, era carne. Así que tenemos 2 chivos nosotros como mascotas. Que yo creo que todo parcelero debería tener sus chivos para poder limpiar el entorno, incluso que ellos mismos te ayudan a podar los árboles, por ejemplo, naturalmente. Si el Miguel enfoca con la cámara. Eso es importante que quiero que veas acá. Si los tienes en un buen tiempo, que no es mucho, estamos hablando de una semana, 10 días en un sector, pueden dejar este terreno que está aquí, en una semana o 10 días, los chivos te lo pueden dejar así. ¿Qué mejor ejemplo ese? Te dejan solamente las copas de los árboles, te dejan limpio completamente, aquí, y mira cómo está el piso. Ayudan a mantener limpias las parcelas. Sí, pero hay que tener una paciencia enorme. Sí. Hay que querer a los animales también, porque aparte que tú los hay que dejar preocuparse de ellos. Pasan 10 minutos y los tienes que desenredar porque se enredan, ¿no? Es terrible, pero... Sí, así que es un buen dato tener aunque sea uno, o 2 mejor para que no esté tan solo. Sí, le voy a traer agua, hombre. ¿Dan harta vega? Sí, dan harta vega estos diablos, oiga. Hay que atenderlos todo el día, en la mañana, que en la comida. Y esta famosa chaqueta amarilla que también me tiene enfermo por otro lado. En su casa también hay. Oiga, yo le digo a mi señora, aquí no se puede comer un asadito en el día porque la chaqueta amarilla lo dejan mirando. No. Lo que le digo yo aquí a don Jorge de la 45, que es el dueño de estos chivos, me dice que él más adelante los va a matar. Y le digo, don Jorge, pero esta cuestión, si los matamos hay que matarlos de noche, que en el día le dije yo, la chaqueta amarilla se los van a llevar. No, le digo yo, esta wea aquí. Me dice, hay muchos vecinos, chútale. Terrible. Entonces le digo yo, hay que matarlos de noche. Y cuando se lo quiera comer, y tratar de comérselo de noche, le dije yo, porque en el día no se lo va a poder comer este cuento aquí. Pero me dice, ya en marzo, abril, ya no van a ver ya. Ya no van a ver, tiene razón por una parte. Se va a ir este bicho. Antes me decía Carlito, es que esto, don Juanito me dice, arrancaron de los incendios. Abarcó el incendio, los rodeó a nosotros, abarcó por ese lado de allá, abarcó por este otro lado, entonces el bicho arrancó para acá. Igual que los conejos, porque para acá ahora hay una abundancia de conejos. Yo ya me he piteado como 3. Hoy día almorcé conejo.
Estaba muy re bueno. ¿Cómo lo cocinó? Ah, escabelladito. Rico. No, mi señora los comió un conejo entero entre los dos. Estaba más bueno que... No, rico. Hay que combatir contra todos estos bichos aquí, pues bueno. Ellos estaban primero. Nosotros llegamos aquí a fregar la cachimba a estos pobres bichos. Estas bajadas ahora las puedo hacer, que tengo 50 años, pero no sé si a los 70 o 75 las podré hacer. Tendré la salud, tendré mis piernas buenas. Por eso es recomendable aprovechar ahora que está un poco más joven uno, esto, porque a lo mejor con más edad, con enfermedades, uno ya no lo va a poder disfrutar. Bueno, aquí tengo mi cachureo que siempre mi señora me reta, que son mis herramientas de trabajo, yo trabajo en construcción. Aquí ya tenemos un sector más fresquito, que es, ¿por qué está fresquito el sector? Porque estoy en el sector de la quebrada, hice la parte de la casa. Entonces aquí corre un poco más de viento y gracias a nuestros arbolitos tenemos sombra acá. Tenemos sombra y aquí se ve el sector de la quebrada. Se ve el sector de la quebrada y aquí, este es nuestro ranchito. La casa fue construida por mis propios hermanos, así que una casa humilde, tranquila. Nos gusta la música con mi señora. Mi señora le gusta la música, le gusta hacer aseo. Hoy en día nos llegó internet por fibra y eso le ayudó a mucha gente acá en el cerro porque está trabajando remotamente, que bueno, mucha gente se vino a trabajar por el tema de la pandemia, pero el internet como que no le acompañaba mucho. Y hoy en día ellos no salen de su cerro, están establecidos en su refugio y trabajan de acá y no, le vino de maravilla. Así que un aplauso para la empresa CapitalNet que nos trajo fibra al cerro. No tenemos electricidad, pero tenemos fibra. Yo compré aquí nada, era un cerro botado, eran rocas sobre rocas y hoy en día veis que hay hecho logro. Y una cosa preciosa porque he hecho familia, mis hijos que eran en ese tiempo chicos, ya ahora hoy en día están casados, viven con su otra familia y siempre me han dicho, papá, ándate del cerro, vuelve a otra cosa, ándate, pucha, no sé, pues, por irte para otro lado, y yo no, es mi cerro, y mi cerro yo lo quiero, y lo amo, y lo adoro. ¿Te gustaría que llegaran más personas acá al cerro? Me encantaría que llegara gente, pero gente buena. Me encanta la gente buena, me encanta la gente noble, me encanta la gente positiva, me encanta la gente que apoye. Yo hoy día, tú sabes, Miguel, yo me encargo del camino y yo no doy abasto a veces para el camino. Y la gente tampoco apoya para el camino lo que uno quisiera tener. Pero al día que cuando yo llegué aquí y después me hice cargo del camino, que la gente que me pudiese decir, chuta, este camino era intransitable, solamente era para gente, bueno, que 4x4 pudiente. Hoy en día no, yo creo que hoy en día con precaución sube cualquier vehículo. Y eso, para mí, ha sido una satisfacción personal. Yo creo que se ha cumplido la meta de mi vida, compadre, de ir a un lugar donde vivir tranquilo hasta el fin de mis días. ¿Y cuántos años tienes tú? Tengo 64, yo creo que soy el más longevo de aquí del cerro. Y siempre pensé, cuando vi la película Moby Dick, había un indio que en el barco preparaba su ataúd. Y él decía que ese era hacer su casa. Y la casa que me hice, me demoré 7 años en hacerla y la hice yo solo. Con harto esfuerzo y con harta paciencia. Nos gusta bastante vivir acá, somos felices acá y no nos vamos a mover de acá hasta cuando Dios quiera. ¿Se ven viejos acá? Sí, nos vemos un par de, hasta ya avanzada edad, nos vemos acá hasta cuando podamos manejar. Pues. Nos vemos hasta cuando seamos autónomos. Cuando tengamos esa virtud de seguir siendo autónomos con nuestras extremidades y podamos caminar y movernos y manejar, creo que si Dios quiere nos va a tener acá en este cerro. Así que vamos a ser vecinos por harto rato. Sí, vamos a ser vecinos harto rato, nos gusta mucho este lugar. Antes que tú compraras yo iba a pasear a tu parcela.
Había un arroyo cuando yo vivía, estaba llena de árboles y decía, y siempre me preguntaba quién iba a llegar aquí. Afortunadamente tenemos pura gente buena, hasta el día de hoy, compadre. Y eso, pucha que lo agradezco, pucha que se agradece. ¿Ah? Pura gente buena.